De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado. Hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta, la primera edición de la mano con la historia. Hoy, su servidor, Julio César Alfonso Ruiz, arqueólogo por la Universidad Veracruzana, y Emilio García Bonilla, historiador por la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Qué tal, Julio? Amigos, buenas tardes. Qué gusto estar aquí en Teciutlán FM. Nos encontramos en esta estación de radio pública perteneciente al Sistema Estatal de Telecomunicaciones, Set Radio, XHTEZ del 90.9 de FM, donde Puebla se escucha, en este primer programa de la mano con la historia. Me da gusto estar contigo, Julio, y tenemos hoy una temática muy interesante. Así es, Emilio, igualmente es un gusto para este servidor compartir micrófonos contigo y poder platicar con todos nuestros amigos radioescuchas de temas muy interesantes de la vida histórica de nuestro municipio, de nuestra región, estado y también de nuestra nación. Por ello también les recordamos que nos escuchamos desde la antigua estación del ferrocarril en Avenida Díaz de Hidalgo sin número, Colonia El Pinal, y que se pueden comunicar con nosotros al teléfono 231 3 29 73 y mensajes de WhatsApp en el 231 100 15 79, y que nos pueden seguir también en Facebook y Twitter en Teciutlán FM. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, justamente que todavía estamos en el mes de agosto, Emilio, que son las ferias de Teciutlán, ¿no? Pero también su impacto en la región y también a nivel estatal y nacional. Claro que sí. Nuestros amigos saben muy bien que agosto es el mes de la feria de Teciutlán. Lamentablemente por la pandemia actual no ha sido posible realizarla. Es una situación verdaderamente lamentable, pero pues tenemos todo el registro histórico de una larga historia de esta tradición anual que conmemora a todos los teciutecos y también en el aspecto religioso a la Virgen de la Asunción, la patrona de Teciutlán. Así es, y también, amigos, recordarles que De la mano con la historia es un programa de difusión y de divulgación científica de investigaciones históricas que tanto Emilio como este servidor hemos hecho a lo largo de nuestras carreras y que también hemos dedicado el tiempo para hacerlas para este programa, ¿no? Y para las ediciones que irán escuchando conforme en las semanas. Y pues bien, Emilio, vamos ya adentrándonos en materia. ¿Qué te parece? Claro que sí. Les recordamos a nuestros amigos que pueden comunicarse con los números ya mencionados. Estaremos muy gustosos de recibir sus mensajes, sus comunicaciones. El teléfono en cabina es el 31 329 73 y el teléfono para mensajes es el 231 100 15 79. Y bien, pues como al ser la feria un importante acontecimiento comercial, esto nos refiere también al origen del propio concepto de lo que es feria, ¿no? Y amigos, pues esta palabra se liga y se remonta a sus orígenes en latín, que tiene que ver con la palabra facie, que significa días festivos, y que pues justamente las ferias son días festivos para las comunidades, ¿no? Sí, recordemos también que las ferias son un tipo de válvula de escape en la cuestión económica, porque las ferias, desde su origen en la Edad Media, las ferias se realizaban periódicamente como formas para que los mercaderes y los productores, los agricultores de una comarca pusieran a la venta sus productos y esto propiciara el comercio
el intercambio y la circulación de capital. Así es, y además que esta confluencia de mercaderes en un lugar determinado y por una cantidad de días específicos, también tenía ciertas reglamentaciones que también en la Edad Media pusieron en las comarcas, ¿no? De hecho, como tú bien te señalas, es una válvula de escape y también es una válvula de emergencia de nuevas comunidades económicas y de nuevos centros sociales y políticos, ¿no? Recordemos que el comercio, como bien se dice, es el movimiento de personas que venden y ofrecen ciertas materias primas que se manufacturan en tal o cual región, ¿no? Y que, por ejemplo, en el siglo XI y siglo XII, que es cuando entre las ferias empiezan a tener más auge en ciertas comunidades que inicialmente no eran tan famosas o no eran ni siquiera tan conocidas en los propios países donde se ubicaban, ¿no? Tenemos en el caso, por ejemplo, las ferias que se llevaban a cabo en Champagne, en las provincias de Troyes, Paux, en Francia, que no eran unas comarcas tan económicamente fuertes en sus inicios hasta el origen de las ferias, ¿no? En esas comunidades. Es cuando empiezan a repuntar su capital, tanto social, económico y también cultural, porque las ferias no solamente mueven mercancías y dinero, sino que también mueven cultura. Claro que sí, y han servido a lo largo de la historia para vincular entre sí a las poblaciones e ir formando poco a poco los mercados regionales y nacionales. Hablabas de las ferias de Troyes y documentándome me di cuenta que en esas ferias de Troyes, por ejemplo, se impusieron ciertas medidas, ciertos sistemas de medidas y de pesos, y de ahí viene, por ejemplo, la onza Troy, que sigue siendo una unidad de medida para pesar los metales y particularmente la plata. Así es, y de eso nos da un punto muy interesante, ¿no? Del papel que juega también en la organización de las comunidades, ¿no? Porque seguramente antes de que se establecieran esas normas era muy complejo poder organizar los pesos, poder organizar los días, las secciones. Entonces, con las normativas que siempre han surgido a lo largo de los tiempos para poder tener una buena organización de las cosas, llevaron a que con la organización se pudiera tener un control de qué se vendía, por qué se vendía, de dónde se traía, ¿no? De esta manera también la gente era atraída por conocer la novedad que los mercaderes habían traído, ¿no? Cosa muy semejante pasó en Londres, en Brujas, en Holanda, y a su vez de que estas villas, como mencionaba yo pretéritabamente, recobraron auge, ¿no? Más bien renacieron dentro de eso. Algo muy interesante también dentro de la documentación de cómo se originan las ferias es que las novedades científicas llegan, ¿no? La ciencia es un pilar de las ferias, ¿no? El avance tecnológico creado en las diversas comunidades es un factor muy importante que le da un prestigio a las ferias de determinadas comunidades, ¿no? Sí, y también estos avances científicos se dan a conocer y llegan a más personas y el conocimiento se expande, se pone a la práctica y eso ha también permitido que las sociedades vayan avanzando paulatinamente con el paso del tiempo. Recordemos, por ejemplo, hablando de los avances científicos, las grandes exposiciones universales que se hicieron a principios del siglo XX, muchas de ellas en países europeos, en París, en Londres, otras en naciones de América como en San Luis, Missouri, etcétera. Chicago también. En Chicago, que han sido exposiciones muy importantes a nivel mundial, a nivel internacional. Pero vayamos asentándonos pues en lo que es nuestro territorio nacional. Remontémonos pues a la época colonial, a la época de la Nueva España. Y cuéntanos, Julio, ¿cómo es que llegan el concepto de las ferias al virreinato de la Nueva España? Bien, las ferias llegan a Nueva España por dos cuestiones primordiales, ¿no? Una, el comercio, ¿no? La economía de la Nueva España, ¿no? Estaba ligada a dos ejes muy, muy importantes, ¿no? Uno que era el comercio entre América y España, ¿no? Que se empezaban a llevar ya ciertos productos de estas tierras hacia hasta el continente europeo, pero también con Filipinas y China,
¿no? Tenemos la famosa nao de China que llega ya en unos siglos posteriores a la conquista. Y también hay un texto muy interesante, una tesis sobre Jalapa de las Ferias, que ya por eso también iremos abordando, ¿no? Con esto de Nueva España. Claro que sí. Y él menciona, y yo también soy bastante creyente de ese tipo de subjetivo y también de concepto del por qué llegan las ferias, ¿no? Que es el tratar de revivir ciertos pasajes de la vida cotidiana que los colonos europeos tenían en sus localidades de origen. Si nos hablamos de que la feria surge en la Edad Media aproximadamente y que cobra auge, y que muchos de las ferias importantes también estaban en la península ibérica, muchos de los navegantes que llegaron en la empresa de la conquista pues conocían, ¿no?, las ferias. Entonces llega a Nueva España con esto, ¿no?, con el querer revivir esos sistemas de comercio y esos sistemas también de vida cotidiana, porque aparte era un gran festejo, ¿no? Llegaban bebidas exóticas, por así llamarlos, ¿no? Se difunden vinos, sabores, especias, y es como estas partes llegan a las ferias de Nueva España. Y también como una forma para que la nueva élite que se iba conformando en Nueva España, integrada por criollos y peninsulares, adquirieran productos de lujo, ¿no? Por ejemplo, las telas, los terciopelos, las bebidas embriagantes, no sé, ciertos tipos de carnes ahumadas, carnes secas. Es decir, esa forma de intercambio también para mantener cierto estatus social, para que la élite criolla y peninsular en Nueva España pudieran más o menos igualar el nivel de vida que tenían las élites europeas. Así es, por ello es de que en uno de sus puntos de intermedios antes de llegar a tierras de Veracruz, se celebraban algo muy semejante a las ferias de Nueva España en Cuba y en la Española, la actual República Dominicana. Justamente como bien señalabas, Emilio, para imitar el estatus social de Europa, pero también de los poderes adquisitivos, y tener más o menos una equivalencia en los productos, ¿no? Efectivamente. Y las ferias más importantes en esos años de la colonia, del virreinato, pues fueron, como ya lo mencionabas, las de Acapulco y la de Jalapa. Ambas ferias vinculadas con el intercambio comercial marítimo, una por parte del Océano Atlántico y la otra por el Océano Pacífico. Así es, y justamente durante ese periodo existió un monopolio por la corona, ¿no?, que regulaba las flotas que viajaban hacia estas tierras, y que a su vez también hubo contrabando dentro de estos viajes marítimos, ¿no? Por eso justamente surgen las normas, ¿no? La regulación. Así es como se pasa en Cádiz, ¿no? Cádiz y Sevilla, ¿no? Que ellos tienen esta cuestión de los consulados, que a su vez tenían raíz en los que existían en Burgos, Valencia y Barcelona, y que consistía en que sus miembros gozaban algunos de extensión de tributos, que eran de una formación muy local de los mercaderes, que tenían fuero civil y militar, y que agrupaba a miembros de un determinado capital, ¿no? Muy semejante a lo que pasa actualmente con los rubros de los comerciantes, ¿no? Sí, vaya, desde aquellos años vemos el poder del gremio de los comerciantes y de los mercaderes. Pero, ¿qué te parece si hacemos una pausa y continuaremos ya hablando más específicamente de las ferias aquí en nuestra región de Teciutlán? De la mano con la historia. Y bien, amigos, regresamos a De la mano con la historia, recordándoles que este es un programa que forma parte del Sistema Estatal de Comunicaciones SET Radio, XHTEZ, del 99.9 Teciutlán FM, donde se escucha Puebla, que se transmite desde la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal,
y que los números para comunicarse con nosotros son el teléfono 231-329-73 y que también vía WhatsApp mediante mensajes en el 231-115-79. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México. También les recordamos que nos pueden seguir en Facebook y Twitter a través de Teciutlán FM. Y pues bien, Emilio, platicábamos, ¿no?, de la importancia de la Feria de Jalapa, ¿no?, como este centro o aduana económica de estos productos de moda que viajaban en ultramar. Así es, y ante la imposibilidad de realizar este tipo de actividad comercial en el puerto de Veracruz, por el clima y las enfermedades tropicales que aquejaban a muchas personas, en particular a los europeos, a los españoles, y deciden pues comenzar con la Feria de Jalapa. Y pues ya nos vamos acercando a Teciutlán, porque entre Jalapa y Teciutlán está Perote, Julio. Así es, y recordemos que San Carlos Perote es un sitio tan memorable dentro de nuestra historia, es un patrimonio histórico muy poco valorado, ¿no crees? Pero con un papel de gran importancia en la vida nacional y también en la vida de la Nueva España. Y es que mira, Emilio, justamente entre varios archivos documentales que existen en nuestra nación y que sería bueno que muchos de los que nos escuchan los visitaran, que además los que están haciendo investigaciones para tesis, me encontré hace un par de meses atrás unos documentos bastante interesantes. Uno que data de 1779 y que es un comerciante que viene de haber ofrecido productos en Veracruz y en otras comarcas, que también ofreció en Jalapa, en Coatepec, y que viene caminando por el antiguo Camino del Rey, ¿no?, el Camino Real, hoy la carretera federal Veracruz a México, y que caminando llega mediante los arrieros llega hacia Perote, y que en San Carlos le pide al encargado en turno permiso para vender alguno de sus productos. Y en el documento, que justamente aquí lo tenemos en cabina, Emilio, señala que, ojo, es una copia, No es el original, recalcamos. No te lo agenciaste. Sí, señala que va a viajar hacia Teciutlán con intereses de seguir ofreciendo sus productos para después volver a regresar a Perote y retomar el camino hacia Puebla. Y bueno, entonces Miguel de Rojas, que era el comerciante, recibe por el ciudadano Ignacio Mariano, que era el encargado en San Carlos en ese entonces, el permiso, y ya viaja hacia Teciutlán. Él dice en este documento que va a vender algunas telas, algunos artículos de conveniencia, seguramente algunos tipos de artesanía o vajillas. Y esto se repite nuevamente en 1813, en donde nuevamente se pide un permiso en Perote y se tiene un nuevo reporte en Teciutlán mediante un oficio sellado, ¿no?, que en donde le pide al señor subdelegado de la recaudación de la corona en Perote que pida o que interceda ante don Manuel Antonio, pedir la autorización para poder ofrecer los productos que él venía transportando en Jalapa. Entonces, el señor don Juan Reyes, encargado de la recaudación para la corona en Teciutlán, le otorga al señor Juan Julián Viño el permiso para vender sus productos en el atrio de la Santa Iglesia Catedral. Fíjate qué interesantes datos nos estás compartiendo. Desde luego que son informaciones que muchos desconocemos, pero que nos dan una idea de la importancia para esos años de la población de Teciutlán. Todavía no era una ciudad, todavía no era un lugar muy poblado, pero por su estratégica posición en el camino hacia Puebla, entre Jalapa y Puebla, pues desde luego que despertaba el interés por los comerciantes para pasar a ofrecer sus productos, sus mercancías. Y también qué interesante observar que Perote era el paso de entrada o la puerta hacia esta región de Teciutlán.
Sí, y además, Emilio, porque además de todo lo que se habla de Perote como para un punto intermedio, ¿no? entre Puebla y Veracruz, tenemos que ahí se encontraba parte de la recaudación de los impuestos de la corona, ¿no? Se encontraba parte del ejército virreinal, ¿no? Entonces, pues tenemos por eso ese vínculo, ¿no? Y que además, por ejemplo, Perote, el San Carlos pone un poco de financiamiento para la edificación del Santuario del Carmen. Pero eso ya será para otro programa que lo platicaremos. Exactamente. Y este primer año que tú mencionaste, 1779, pues es el año en el que está nuevecito el Santuario del Carmen. Así es. Entonces, vaya que hay relación entre ambos temas. Y bien, efectivamente en esta relación, y como escuchábamos en el Rumbo al Corte, la llamada primera feria de la Villa de Teciutlán. Tú bien sabes, Emilio, y nosotros que hemos andado mucho en la cuestión de la investigación, nos hemos encontrado que siempre se trata de exaltar una fecha, ¿no? Sí. Dicen, esta es la primera, a veces por el nombre del personaje que va inscrito o que firma esa fecha, pero no siempre tienen completamente la razón. Y es que es justamente este es el juego de la historia, amigos, que siempre en los documentos nos encontramos una vez uno y quizás en unos 5 años encontramos otro que nos puede hasta contradecir lo que ya habíamos dicho. Y en una vez revisando unos periódicos, encontré que el siglo XIX Ilustrado señala para su edición del mes de mayo que en 1871 se va a verificar la primera feria de la Villa de Teciutlán por el gran afamado militar, el tío de Tacubaya Leonardo Márquez, un militar realista, conservador, que es muy peculiar, ¿no? Porque durante este periodo no estaba el Segundo Imperio y él no tenía gran fuerza política, ¿no? O sea, sí la tenía, pero no al grado como para verificar una feria, siendo el parte del bando conservador y realista. Así es, en 1861 recordemos que estaba en pleno la guerra de reforma que enfrentó a liberales contra conservadores, y Leonardo Márquez era un destacado líder militar conservador. Llama la atención lo que comentas, porque uno pensaría que por ciertas batallas o por ciertos arreglos o negociaciones, los conservadores se hacen de la ciudad de Teciutlán y Leonardo Márquez, como líder militar, ve la oportunidad para hacerse de recursos económicos a través de la implantación de una feria. Así es, y es interesante que se llevara a cabo en el mes de abril, ¿no? Es interesante, pero también no está tan alejado de la realidad. Sabemos que el clima en nuestra ciudad es bastante duro para algunos meses del año, ¿no? La lluvia es algo constante, que es una característica de la región, al encontrarnos en un bosque mesófilo de montaña. Y que pues hay que procurar que sea en unas fechas en donde los productos no se vayan a dañar, principalmente las telas, que si se mojan se empiezan a echar a perder, ¿no? Y que duró del 8 al 17, ¿no? Entonces, de abril. Sí. Y que después en el 62 del 8 al 17 de mayo. Pero hay algo bien interesante, Emily, justamente como nos encontramos en la parte sur de la ciudad, que tenemos muy cerca, y a unos metros el Coloso del Pinal, ¿no? La Plaza de Toros, que aquí se menciona una corrida de toros para este festejo, ¿no? Entonces, lo que nos remonta que la tradición por la tauromaquia en la ciudad tiene un poquito más de 150 años. Sí, vaya, es una tradición muy añeja aquí en la región. Y qué interesante que se esté mencionando en esos documentos de 1861 y 62. Pero fíjate, también llama la atención que hablas de que la segunda feria de esos años se realizó en mayo, entre el 8 y el 12 de mayo. O sea, mientras en Puebla se estaban batiendo los combatientes contra los franceses, aquí en Teciutlán los conservadores disfrutaban de la feria y de los espectáculos taurinos. Así es, y bueno, son dos datos interesantes, no tan conocidos, porque se retoma ya la fecha de la feria a raíz del documento de 1874. Aquí tenemos una copia, Emilio.
y que el entonces gobernador del estado de Puebla, Juan Gómez, otorga una concesión de 10 años para celebrar una feria aquí en nuestra ciudad. Así es, en este documento que nos compartes se menciona que esa feria duraba 10 días, tenía un carácter anual y comenzaba el día 2 de abril. Qué fecha tan importante, ¿no, Julio? Coméntanos. Así es. Sí, 2 de abril, pues tenemos muchas cosas interesantes, ¿no? Tenemos el héroe 2 de abril, don Porfirio Díaz, ¿no? La recuperación de Puebla. Del 2 de abril de 1867. Tenemos ese punto muy interesante, ¿no? Y que además Porfirio Díaz tiene bastante influencia años más tarde, ¿no? Y ojo, estamos hablando de 1874. Todavía no era presidente don Porfirio Díaz y sin embargo ya se estaba proponiendo la feria a celebrarse el 2 de abril, el día de su encumbramiento militar. Sí, que lo llevaría posteriormente a la silla presidencial, ¿no? Después de algunas cuestiones de batallas, insurgencias y cosas que van de la mano con la época, ¿no? Claro. Y que además, Emilio, que es la concesión de 10 años de la feria. Sí, fíjate, 10 años, vaya, no sabemos si realmente se llevó a cabo en esos 10 años, pero vaya que es interesante ver estos antecedentes de la gran feria de Teciutlán. Pues nos vamos a nuestro segundo corte y regresamos para seguir tocando estos temas importantes de nuestra feria. Regresamos. ¿Sabías que en la película Santo y el Águila Real, protagonizada por el famoso luchador e Irma Serrano la Tigresa, aparecen escenas de la Feria Teciuteca de 1971? Escuchas De la mano con la historia. ¿Sabías que por desacuerdos políticos en 1993 Teciutlán tuvo 2 ferias? Una comercial en el mes de julio y otra cultural en agosto. Escuchas De la mano con la historia. Estamos de regreso, amigos, aquí en este nuevo programa de la barra de programación de Teciutlán FM. Estamos en De la mano con la historia, hablando de un tema muy importante, muy interesante, que es acerca de las ferias de Teciutlán. Comentábamos en los bloques anteriores, pues cómo es que Teciutlán poco a poco se fue convirtiendo en un punto comercial importante para los comerciantes, para los mercaderes que transitaban por el llamado Camino Real, que iba de Veracruz a la Ciudad de México, que pasaba por Puebla, que pasaba por Perote. Y las ferias, los antecedentes de feria del siglo XIX. Nos quedamos pues en los años previos al porfiriato, al ascenso de Porfirio Díaz a la presidencia de la República. Pero, ¿qué más tenemos, Julio? Ya hablando de este periodo del porfiriato. Pues que durante este periodo, Emilio, se renueva el decreto para autorizar una feria en nuestra ciudad. ¿Y qué crees? Nuevamente inicia el 2 de abril. El 2 de abril. Obviamente hay que hacerle honor al presidente en turno. Con mayor razón. El 2 de abril regresa a la feria de Teciutlán en 1894. Pero fíjate que durante esta nueva concesión hay otro referente documental de estas ferias, ¿no? Y es la que El Universal de 1898 señalan nuevamente corridas de toros. Fíjate. 3 corridas de toros con la presencia del torero español Carlos Borrego Zacato, quien se acompañaba de los banderilleros apodados Sordo, Ostión y Quinquillero. Que después menciona que iba a haber una especie de verbena popular y fuegos artificiales en el atrio de la iglesia catedral después de una misa. Seguramente la misa estuvo ligada también al corte religioso que las ferias también tienen, ¿no?
Y no tenemos duda de eso porque la santa patrona de la feria de nuestra ciudad es la Virgen de la Asunción. Así es, vaya, cabe mencionar que el culto religioso a la Virgen de la Asunción, a esta advocación mariana, inicia desde 1555, Julio. Estamos hablando solo 3 años después de que Teciutlán fuera fundado por parte de los españoles desde el punto de vista virreinal o colonial. Llegan 2 caciques tlaxcaltecas acompañados de 300 familias de San Juan de los Llanos y otras poblaciones aledañas para poblar esta comarca. Y ellos son los que traen, o más bien introducen, el culto a la Virgen de la Asunción, que fue desplazando a San Miguel como el santo patrono tutelar de esta villa de Teciutlán. Así es un dato muy interesante y amigos, debemos recordarle que San Juan de los Llanos actualmente se conoce como el municipio de Libres y esto es a raíz de hombres y mujeres libres, es decir, por la independencia de nuestra nación, ¿no? Por la libertad que tenemos. Y bueno, Emilio, ya entrándonos en esta nueva época, ¿no? En este nuevo siglo, tenemos que surgen los nombres de la feria de nuestra ciudad, ¿no? Ya le ponemos un nombre a la feria. Y tenemos, por ejemplo, la bautizamos. Que al menos existen datos duros que desde inicios de los años 1920, nuestra feria se llamaba la Feria de la Ciruela. ¿Qué te parece? Un dato muy interesante si tomamos en cuenta la importancia de la fruticultura en nuestra región, en nuestro municipio. El cultivo de la ciruela, del durazno, de la manzana, de la pera, etcétera. Pero ¿tienes las fechas en las que se celebraba esta feria en los años 20? Así es, mira, el Departamento de Agricultura, a raíz de la Secretaría General de la Sección de Estadística, le pide al entonces presidente municipal Adolfo Bracho que le informe los hoteles disponibles para la festividad de la Feria de la Ciruela a celebrarse en el mes de junio. Menciona los primeros 10 días de junio, así que seguramente se celebraba entre el 8 y el 10 o del 1 al 9. No tienen los días exactos, pero por los puntos que señala la redacción del oficio, y al ser muy breve, menciona esto. Y que aquí tenemos casos muy interesantes en la respuesta. Nuestra ciudad ya tiene hoteles, ¿no? Hay un hotel que sigue vigente de los que mencionan en esta respuesta. Creo que es justo mencionar cuál es, ¿no? Porque claro, es historia. El Hotel Central ya existía en 1928 y que ahí se quedaba parte de los inspectores que venían del estado y del país a verificar la Feria de la Ciruela en nuestra ciudad. Y que hay otros documentos, y por ahí en un libro que te mencionaba yo hoy por la mañana, ¿no? De Carlos Fuentes, que se llama Hombres de Buenas Costumbres, señala la Feria de la Ciruela de nuestra ciudad de Teciutlán. Vaya que es interesante el dato porque estamos hablando de los años 20, amigas y amigos, y es un tiempo muy, muy difícil porque hay restricciones al culto religioso público. Es cuando se da la llamada Guerra de los Cristeros, cuando los mismos sacerdotes clausuran los templos como manera de protesta a las restricciones. Y entonces en los municipios y en las ciudades se dan festividades, se dan celebraciones, pero no religiosas, sino cívicas, como son las fiestas patrias, y como es el caso de la Feria de la Ciruela, ¿no? Que no estaba ligada con algún culto religioso. Así es, Emilio, y que bueno, tenemos que para esa Feria de la Ciruela, seguramente quien entregó la corona fue la entonces reina Carmen Vega de 1927, que ella a su vez había heredado la corona de Margarita Núñez Balarde en 1926. Y que bueno, nos habla también de la figura de la reina de la feria, ¿no? Que también se remonta a las ferias
de años anteriores, ¿no? De décadas pasadas, que era como tener la presencia a una advocación o una alegoría a la reina, ¿no? Que era la que se encargaba de verificar en algunos casos la feria, como pasó en el Segundo Imperio de Maximiliano, que hubo una comitiva representante de la esposa de Maximiliano verificando ferias en la región, entre ellas la de Teciutlán. Sí, son parte de la tradición y de las viejas costumbres de las ferias antiguas, ¿no? La presencia de una reina o de una figura que simbolice a la reina, y con el paso del tiempo pues se ha ido transformando, como después lo vamos a comentar. Así es, y siguen pasando los años, Emilio, ¿no? La feria sigue creciendo, ¿no? Nuestra ciudad se sigue encumbrando en los poderes políticos y académicos de nuestro país, cosa que muy pocos municipios pueden presumir, y que a su vez nuestra región puede presumir, ¿no? De haber tenido las máximas representaciones del poder económico, político, académico y a su vez pues con ello social, ¿no? Así es, y llegamos a el año crucial de 1937, y en este año pues se organiza la primera feria ya con el carácter de feria regional. Lo curioso es que aquí ya se vincula lo que es la feria comercial, la feria tradicional que se venía realizando con la fiesta patronal de la Virgen de la Asunción. Se da pues una especie de vínculo, un hermanamiento entre las autoridades cívicas o políticas y las autoridades religiosas. Y en este caso tenemos como autoridades religiosas al cura José Cabezas Martínez y al primer obispo de Papantla, don Nicolás Corona y Corona. Y por el otro lado, por el lado político, está nada más y nada menos que el general Maximino Ávila Camacho como gobernador del estado, y ellos son los que llevan adelante la organización de esta primer feria regional. Además, Emilio, esta feria también tuvo unas conferencias dentro del marco de celebración, ¿no? Algunos nos hablaban en esas conferencias organizadas por el comité de esa primera feria del 37, o otra primera feria, ¿no? Sobre la historia de Teciutlán, ¿no? Pasajes históricos desde la época mesoamericana, ¿no? Pasando por los hechos históricos de la insurgencia contra España. Posteriormente nos habla también de las intervenciones que hubo en nuestra ciudad, y que vino un dato interesante, ¿no? En un libro conmemorativo que salió de esa feria, que tú y yo platicamos para una investigación que estamos haciendo en conjunto, sobre la torre solitaria de Catedral, ¿no? Que algunos decían que se había derrumbado en una fecha, pero que los datos dicen que se derribó en otra, ¿no? Así es. Como parte de las actividades de esta feria regional, se realizó un ciclo de conferencias en plena catedral, aún no era catedral, era parroquia, en plena parroquia de la Asunción. Este ciclo de conferencias fue convocado por el obispo don Nicolás Corona y Corona, y como ya lo mencionabas, contó con la participación de destacadas personalidades de la época, entre ellas el profesor Ángel Pérez, que nos presentó una compilación de la historia de Teciutlán, la cual tiene datos bastante interesantes como el que ya comentabas, pero también participaron personajes como la señora Rosa Molina de González, la señora Consuelo Bello, viuda de Urcid, el doctor Luis Vázquez Lapuente, el doctor José Huitrón, etc. Y quiero destacar pues que en este ciclo de conferencias se destaca la importancia de Teciutlán a lo largo de la historia, y se da también algunos trabajos de análisis respecto de la sociedad teciuteca, de la mujer, de los trabajadores, de los jóvenes, etcétera. Y aquí estamos viendo cómo se hizo ese intento por darle a la feria cierto toque cultural, cierto toque ideológico, ¿no? También. Así es, Emilio, y bueno, tenemos que, entre la imagen de esta feria, ¿no?
a doña Alicia Antonieta Ávila Richardi, la primera reina de Teciutlán en esta nueva faceta de la feria, hija de don Maximino, y quedando como princesa desde entonces doña Elvira Yaguno Mayaudón, apellidos que seguimos escuchando todavía dentro de la vida cotidiana de nuestra ciudad. Y efectivamente, ¿no? La feria nace con un carácter cultural que se perdió en algunos lapsos de las ferias, que regresó en otros, ¿no? Así es. Pero que con todo este nacimiento le dio el carácter de ser una feria nacional, ¿no? Una feria nacional que no cualquier municipio tampoco puede presumir. Esto a raíz de lo que mencionábamos hace unos minutos, ¿no? Del poder político de los hermanos Ávila Camacho, de la cultura representada por personajes como Lomar Toledano, ¿no? Que a su vez ellos heredaron de otros pensadores, ¿no? Y de otros destacados teciutecos como Juan Cordero y otros personajes. Efectivamente. Me gustaría hacer una descripción para nuestros amigos, para que se imaginen más o menos cómo fue aquella primera feria regional. La coronación de la reina Alicia I se realizó en el Teatro Variedades. La exposición ganadera se colocó en lo que hoy es la Plaza Cívica, que era parte del atrio de la catedral. La exposición comercial, industrial y artesanal se montó en el antiguo mercado, que ocupa el actual mercado, pero que en ese entonces eran instalaciones menos elaboradas. Se pidió a los locatarios del mercado que desalojaran durante los días que duró la feria para que ahí se montara la exposición comercial, artesanal e industrial. Y la corrida de toros, que no podía faltar, se realizó en la Plaza de Toros, que estaba construida donde hoy se encuentra el Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho. Y también en esa corrida de toros de la feria del año 37 participó como rejoneador nada menos que el gobernador don Maximino Ávila Camacho. Así es, fiel amante de la tauromaquia, así como nuestro gran actor teciuteco Clavillazo, ¿no? Amantes de la tauromaquia. Y bueno, después hay un pequeño lapso de pérdida de información, Emilio y redescuchas, que son las ferias del 37 hacia los años 40, ¿no? Sí, llama la atención que en los registros oficiales la primera feria indiscutiblemente fue la del año 37, pero la segunda se cuenta a partir del año 45. Es algo que a mí me llama la atención. ¿Por qué hay esos 8 años? No sé si no hubo feria o no se cuentan, no sé. ¿Tú podrías darnos información, Julio? Claro, algunos argumentan que se debe a los conflictos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que parte de ello pausó la celebración de las ferias en nuestra comarca. Pero existen datos durante estos 8 años de vacío que sí hay reinas. Hay datos de reinas, como doña Victoria Vilés en el 38, como doña María Carmen Espino Mora en el 39. Qué apellido tan curioso, ¿no? Y que nos habla de que sí hubo ferias. Seguramente no tan ostentosas en la medida como la feria que conocemos, pero sí hubo ferias. Entonces justamente esto es lo que platicamos también hace unos minutos, amigos, de que existen esas variaciones de información, ¿no? Cuando hablábamos de la primera feria en la villa de Teciutlán, que sería la primera feria documentada, ¿no? Ya con el nombre de Teciutlán, sí. Y que pues no aparece en el registro, ¿no? En el registro que por ejemplo tú tienes ahorita frente a este servidor, ¿no? Y bueno, estas ferias se siguen llevando, lo cual también conlleva pensar en qué fue de esas ferias, ¿no? Y también son estos años cuando se implementa la Feria de la Manzana. Sí, así es. Fíjense, amigos, que hay una polémica sobre la Feria de la Manzana que vamos a hablar en el siguiente bloque.
Estamos de regreso, amigos, en este su programa De la mano con la historia. Julio César, nos comentabas acerca del título de la Feria de la Manzana para Teciutlán. Así es, Emilio. Pues ves que hay un vacío de entre los años que se supone no hubo feria, ¿no? La del 37 y después ya tenemos la segunda. Pero sí hubo Pero feria. sí hubo feria. Por ejemplo, los documentos que existen referente al nombre de la Feria de la Manzana, uno de ellos es cuando en el 39 María Espino Mora es reina de la feria. Ya se maneja como Feria de la Manzana. Muchos de nuestros radioescuchas seguramente dirán, no, la Feria de la Manzana es de Zacatlán. Sí. Pues no, amigos. O sea, la Feria de la Manzana tiene bastantes años de arraigo en Teciutlán. Hay oficios de la Comisión Nacional de Turismo y el Comité Ejecutivo de la misma que dicen exactamente eso, ¿no? Por ejemplo, el oficio número 262, que les voy a leer algo muy breve de el entonces secretario ejecutivo de ese organismo, Alejandro Balbuena Jr., dice que solicita al gobierno municipal la elaboración del calendario de las fiestas de esta ciudad y que se desea incluir a la feria patronal y que lleva por nombre Feria de la Manzana de la ciudad de Teciutlán en el inventario nacional de la Comisión de Turismo para las festividades, con el fin de realizar su difusión en agencias que promuevan el turismo a nivel nacional e internacional en la medida que sea posible. Pide para ello que se le dé la relación de hoteles, restaurantes, centros de diversión y similares. Para ello se envía ya la lista de lo que había en Teciutlán en ese entonces, Emilio. Lo que nos habla que los inventarios turísticos en los que aparece nuestra ciudad no son de una administración, sino que ya son desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Y también nos habla de que para estos años, los años 40, la Feria de Teciutlán ya era feria nacional y era considerada la Feria de la Manzana. Así es. Por ejemplo, nos volvemos a encontrar, Emilio, que ya en el inventario de hoteles ya tenemos de haber tenido 3 en el anterior, ahora ya tenemos 5. Y sigue apareciendo el Hotel Central dentro de esto, ¿no? Pero aparecen también es la primera vez que aparecen los tlayoyos como comida típica, ¿no? Como gastronomía tradicional. Sí, de un comedor que se llamaba Las Carmelitas en el Mercado. Fíjate. Entonces ahí habla de que ya desde ese entonces empieza a surgir un poquito el arraigo como platillo de identidad local, el tlayoyo. Pero hay algo muy interesante, Emilio, dentro de todo esto, que habla de la producción agropecuaria de nuestra ciudad, que menciona la gran cantidad de toneladas de manzana, de ciruela, de maíz, cosa que ya no se tiene en nuestra ya actualidad. hemos dejado de ser un municipio agrícola, ya no se producen esos productos. Uh-huh. Y vaya que es interesante lo que comentas. Yo tengo aquí otro dato que quiero compartir con nuestros amigos, y es que en 1946, en la considerada tercera feria regional, doña Soledad Orozco, esposa del presidente Manuel Ávila Camacho, para promocionar la feria teciuteca, mandó liberar 100 palomas mensajeras para que llevaran la invitación a personas de toda la región y que pudieran asistir a esta feria. Es algo muy, muy bonito y muy significativo, ¿no? Porque esa fue incluso la última feria en la cual don Manuel Ávila Camacho asistió como presidente de la República. Pero ha habido más personalidades que han asistido a la feria, ¿no? Tanto de la política como del espectáculo y del deporte. Así es, Emilio. Justamente en la Gran Feria Nacional de Teciutlán, en el antiguo llano del llamado Luis Viñal, donde se colocó algunas veces la Plaza de Toros, fue cancha de fútbol, se celebraron partidos de fútbol con equipos de primera división de la época. Entre ellos viene, por ejemplo, para despedir este campo, el tan afamado equipo de fútbol Marte, que se enfrentaría contra el Deportivo Teciutlán.
el cual se tienen datos que existía desde 1829, donde se venían a jugar justamente aquí en el llanito que tenemos cerca de la estación. Aquí venían a jugar y luego iban a Luis Viñals, incluso en algunas fiestas patrias, de las ferias, cuando fueron las fiestas patrias, se jugaron aquí algunos partidos de fútbol, de básquetbol y de béisbol. Así es. Y también mencionar que el campo Luis Viñals, ahí fue el primer, también sirvió como recinto ferial. Así es. Durante los años 40. Y como ya lo mencionamos, en ese campo extenso estuvo también montada la Plaza de Toros, antes de que se construyera en el actual lugar donde la conocemos. Así es, y continuando con la vida deportiva, Emilio, han pasado un par de años de la fundación del Fútbol Club Puebla, cuando se inaugura en otra feria nacional el estadio municipal, cuando por el marco de las celebraciones de una feria nacional se decide que se va a construir el estadio municipal, viene a jugar el Puebla al territorio teciuteco, nuevamente a enfrentarse contra el Deportivo Teciutlán. Aquí hay algo bien interesante, Emilio, que también nos habla de algunas de las pérdidas de productos de nuestra ciudad. Recordemos que en el inventario que se pidió de los lugares de ocio, también pedía lugares de recreación. Por ejemplo, mencionan muchos patrocinadores de Pulques El León, el pulque, que ha sido también un factor muy importante dentro del desarrollo de la política y vida nacional. Y entonces, pues, tenemos también que viene el santo, ¿no? Así es, pues está esa escena memorable de la película Santo y el Águila Real, donde se filmaron a los danzantes en el atrio de la catedral, a los juegos mecánicos. Esa película fue protagonizada por el famoso luchador mexicano Irma Serrano, la tigresa. Sí. Se estrenó en el año 73 y por eso muchos erróneamente dicen que son escenas de la feria del 73, pero en realidad se filmó en el año 71. Y vaya, ¿por qué no mencionar a tantos y tantos artistas, ¿no? Que sería largo. Sí, Cantinflas, la India María, ¿no? Así es. Sí. Entonces, y vaya, hay tantas cosas que mencionar que se nos ha acabado el tiempo, pero yo creo que ha sido una charla muy amena, muy interesante para los amigos, con datos desconocidos, con notas que seguramente han llamado la atención de muchas personas. Y pues vamos despidiéndonos, Julio. Así es, y bueno, también como antes de terminar, por ejemplo, se deben de retomar para nuestras ferias, ¿no? La producción de productos agropecuarios, ¿no? La industria, por también de la industria sostenible, como por ejemplo lo que está trabajando Milena Ecotienda, el regreso de bebidas populares como el pulque, que nuestra amiga que hizo nuestro Boss Off lo maneja, ¿no? Con una nueva reapropiación y una nueva resignificación. También recuperar algunas tradiciones perdidas de nuestra feria y que por algunas cuestiones políticas a veces ha habido hasta 2 ferias, ¿no? Claro, y darle una temática a la feria, ¿no? Que no sea solo cosas comerciales, sí, sino retomar un poco del espíritu de un concepto para la feria de Teciutlán. Así es, ese espíritu cultural que, por ejemplo, el Festival Internacional de las Artes ha venido poniendo nuevamente de manos de Francisco Rocafuerte y su patronato. Nos vamos, Julio. Nos vamos, amigos, no sin antes recomendarles y recordarles que nos escuchamos nuevamente el próximo miércoles por Teciutlán FM y De la Mano con la Historia. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenas tardes. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición.